Hola, hoy en Charlas en Coweek tenemos a un invitado especial para mí, en este caso es Fran, y para que tengáis un poco el contexto, es mi director de proyecto Lanzadera, así que hoy no vamos a centrarnos tanto en energías, sino más en toda la parte de emprendimiento, cómo ves tú el sector actualmente, con todo lo que está apareciendo a nivel de aceleradoras, etcétera, etcétera. Entonces, nada, para empezar, ¿quién es Fran? ¿Quién es Fran y qué es Lanzadera, ¿no? Para los que no sepáis, Correcto. Lanzadera básicamente es una aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig. Tenemos la sede en Valencia y básicamente lo que ayudamos es a emprendedores que están en etapas iniciales y no tan iniciales a consolidar un modelo de gestión de sus empresas y a poder conseguir los objetivos de la forma más rápida posible, de forma resumida, vamos. Y bueno, mi rol en Lanzadera, estoy en la parte de aceleración. Básicamente lo que hacemos es acompañar a emprendedores durante todo lo que es el programa. Partimos de una situación inicial donde detectamos necesidades de las empresas, trabajamos unos objetivos a 6 o 12 meses vista y luego hacemos el acompañamiento durante todo ese proceso y con todos los recursos que haya a la disposición de los emprendedores. Vale, y he comentado muchas cosas para hacerlo súper sencillo. Sí. Al final empecemos por lo simple, ¿vale? Antes de entrar en emprendimiento, Lanzadera, ¿vale? Estamos nosotros, Coweek en este caso, para que no lo sepa, está en Lanzadera. Es un programa de aceleración. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo puede acceder una empresa? Explícalo tú mejor que yo. Es decir, ¿por qué debe acceder? ¿Cómo se accede a una aceleradora como Lanzadera? ¿Y cuál es el motivo principal, aunque ya lo has comentado? Total. O sea, nosotros de algún modo buscamos empresas que tengan un componente de innovación fuerte en ese sentido. ¿Y cómo acceder? Pues bueno, nosotros tenemos un formulario y hacemos un proceso de selección como cualquier otra aceleradora, donde buscamos eso, pues entender que son empresas que tienen una propuesta de valor sólida y idealmente que ya tengan la solución validada. Para nosotros la mejor validación que existe es que pueda haber ya facturación en la empresa, porque al final es lo que determina que realmente el servicio o el producto que se está vendiendo que tiene aceptación en el mercado. Y eso es un poco sobre todo para que la gente lo entienda, al final lo que hace Lanzadera es, hay un empresario que ya tiene la empresa, ya tiene la idea más o menos validada, ya factura X al mes, da igual, no hay mínimos ni hay máximos, aunque sí que hay fases dentro de Lanzadera, ¿vale? Que depende de la fase que entréis, pues es la fase 0, 1, 2, me lo invento por decir un ejemplo, pero eso no es lo que más nos importa, sobre todo es que la persona que hay detrás, el número uno, tenga unas características X, que ya tenga facturación y a partir de ahí simplemente tiene que rellenar el formulario y aplicar, que se llama, ¿no? Es decir, hay un proceso de selección que si quieres explicarlo tú un poco cómo funciona. Sí, nada, el proceso de selección al final son un par de formularios donde pedimos información detallada de qué problema resuelve la empresa, cuál es la solución, competidores y por qué, o sea, propuesta de valor, porque esa empresa es mejor que la competencia. Luego hacemos una entrevista personal donde lo que buscamos principalmente es conocer al equipo fundador que hay detrás de esos equipos, que Héctor justo lo decías muy bien, ¿no? Nosotros siempre afirmamos muy fuertemente que lo que realmente importa es el equipo que hay detrás y no tanto la idea, ¿no? Sino un poco más lo que es la ejecución y el día a día. Eso para quien tenga la idea de querer aplicar o que me pregunte a mí, yo os paso directamente con Fran, pero sobre todo centrándonos en ese apartado, no buscáis tanto una empresa que dé un pelotazo. Es decir, si viene perfecto, pero no es la idea. Al final aquí la idea es una persona que cumpla unas características X, que sea responsable, que tenga una idea válida, que tenga ya unos principios X y a partir de ahí, pues vosotros, depende del volumen de solicitudes, pues ya hay entrevistas, etcétera, etcétera. Total. Sí, vale. Una vez entra una persona a Lanzadera o a una aceleradora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Es decir, porque vosotros comentáis mucho lo de pasar de un punto A un punto B. Es decir, en este caso lo que queréis es que Coweek, o la empresa que sea, llega con una situación de facturación, de cultura interna, de organización interna, etcétera, etcétera, y lo que queréis es que en 6 meses o un año, depende del tiempo que esté en programa, que pase de un punto A un punto B, que no solo es económico, no solo es facturación, sino que, bueno, desarrollalo un poco más, que es lo que pretendéis. Ahí, al final, en el 80% de los casos de las empresas que entran, principalmente los objetivos van muy enfocados en la parte comercial, o sea, en impulsar todo lo que son las ventas, pero hay otras empresas que tienen otros retos, que es quizá más en la profesionalización de los equipos, en definir métodos para dar mucha estructura,
o incluso también en temas de gobernanza con los socios, porque en algunos casos pues también surgen conflictos. Es decir, cada uno es de un padre y de una madre, cada empresa tiene sus problemas, unos son pacto de socios, que es lo más básico, eso es. Y hay otras empresas como la nuestra, por ejemplo, que buscamos más todo el tema de organización interna, todo el tema de sistemas, todo el tema de incluso de inversión, ¿no? Total. A partir de ahí, ¿cómo está a día de hoy el panorama? Es decir, siendo un poco más cañeros, ¿cómo ves tú el panorama emprendedor? Porque también no todas las empresas valen, ni todos los número uno o las personas que están llevando el negocio son buenos. ¿Cómo funciona? ¿Tú qué crees que debería de primar ahí? O sea, muy en línea en lo que comentábamos antes, ¿no? Al final nosotros vemos muchísimos proyectos y precisamente ahora con el boom de la inteligencia artificial de, oye, metemos esto, vale, pero está muy bien, pero al final hay mucha gente que se queda un poco en la parte de producto y sobre desarrollando, y nosotros siempre, ya lo sabes, ¿no? Pero os empujamos mucho a que vayáis más a la parte comercial de, oye, no sobre desarrolles el producto y te quedes meses en eso, sino que sal a vender, entiende las necesidades bien de tus clientes y prioriza por desarrollos. Valídalo antes, sal y vende. Totalmente. Eso es lo que nos pasa, creo, con muchos emprendedores, ¿no? Que empezamos con tu super idea, que sea perfecta, y al final lo más simple es salir y preguntar e intentar venderla, y a partir de ella se desarrolla todo, ¿no? Total, porque al final el mercado es el que te va guiando un poco y te va dictando cuál es el proceso, porque eso te va a dar mucha más agilidad a la hora de priorizar por los desarrollos que el cliente realmente necesita y no los que tú piensas que necesita. Vale, entonces como gran spoiler o como gran iniciativa o como queramos comentarlo, lo primero es tomar acción, ¿no? Eso es decir, no calentarnos tanto la cabeza en tener la idea perfecta o el MVP que se llama perfecto, sino que lancemos, que vendamos y a partir de ahí haremos mejorándolo todo. Eso es el primer consejo, ¿no? Totalmente. De hecho, lo vemos incluso en muchas empresas de software, ¿no? Que tienen equipos de desarrollo y que muchos de los fundadores dicen, oye, yo X veces al año pongo incluso a los desarrolladores a vender para que entiendan un poco esa realidad, ¿no? Y sean capaces de ver lo que sucede en el mercado y no que, o sea, entender por qué estás poniendo esas líneas de código y que no sea desarrollar por desarrollar, ¿no? Correcto. Que eso para que no conozca Lanzadera, yo creo que no solo Lanzaderas, en todas las aceleradoras. Estamos con el boom de la IA, de la inteligencia artificial, con el tema de plataformas, etcétera. Yo veo que hay muchas, ¿vale? Pero ¿cómo ves tú la parte más tradicional, ¿no? Porque al final estamos en España y aquí estamos en la Comunidad Valenciana, por suerte o por desgracia, eso ya depende de quién. Hay mucha empresa tradicional. Totalmente. ¿Vale? Que nosotros no somos el mejor ejemplo, pero estamos en un pueblo de 9.000 habitantes y hay mucha empresa familiar y hay mucha empresa de toda la vida que a lo mejor todavía no ha dado el paso a empresa del siglo XXI con procesos, con métricas, con IA. ¿Cómo lo ves tú? Yo ¿Crees que es bueno la tendencia? Creo que es buena la tendencia, pero también pienso que la gente se ha vuelto muy alarmista con todo el tema de la inteligencia artificial y que parece que va a desaparecer todo el trabajo. Y desde mi punto de vista, lo que realmente es importante es entender esa tecnología y que sea un complemento. Correcto. De hecho, al final esto puede ayudar muchísimo pues, en empresas quizá no tan nativas digitales, ¿no? y que sean más tradicionales, pero en automatizar tareas que sean más repetitivas, que no sean de tanto valor y que la gente realmente se enfoque en eso. Sí, por poner un ejemplo, en Coweek, como si fuera una gestoría, ¿no? En Coweek, al final, desde todo el tema de tareas repetitivas, desde el pipeline de ventas, etcétera, está todo... Es decir, lo que nos ayuda es un complemento que nos da mucha más productividad, dejémoslo ahí. Después ya veremos dónde desemboca esto, pero sí que hay un montón de aplicaciones y bajo tu punto de vista sí que cada empresa, como mínimo, por muy tradicional que sea, sí que debería revisar un poco, aunque 100%. Sea el tema de sistemas, el tema de operaciones. Total. Habrá algunas, pues precisamente lo que decíamos, ¿no? Las que son empresas que nacen como una empresa digital directamente, quizá puedan aprovecharlo mucho más, pero es que estoy convencido que en cualquier tipo de empresa pueden implementar esas soluciones y les va a ayudar a mejorar la productividad, que al final tiene un impacto directo también en los márgenes de la empresa y en poder acelerar ese crecimiento, que es un poco lo que venimos a buscar nosotros ahí. Es lo que intentamos. Totalmente. Sí. Vale, y yendo un poco más pícaro, quiero que te metas un poco en el meollo. ¿Cómo ves el panorama a nivel fiscal? Porque aquí hay mucha gresca, mucha disparidad. ¿Crees que es fácil a día de hoy que un emprendedor como nosotros, que empezamos de cero hace 2 años, que le vaya bien la empresa? Es decir, no vamos a poner tecnicismos. ¿Es fácil montar una empresa? ¿Cómo lo ves? Están saliendo iniciativas para que cada vez sea más fácil, pero si nos comparamos con otros países como puede ser Estados Unidos, pues evidentemente en Europa siempre tenemos la fama de que somos... mucha burocracia. Totalmente, ¿no? Y que nos gusta regularlo todo hasta, al máximo.
y eso pues en ocasiones sí ¿Y que... crees que eso nos está frenando o Sí. crees que aún así hay mucha gente joven o ya no tan joven, de todas las edades, que tiene ganas de, tiene ese bicho dentro que quiere Es verdad que explotarlo? de ¿Cómo algún lo modo ves? yo también creo que estoy un poco sesgado porque al final nosotros vivimos un poco en un oasis donde Tú lo estamos ves todo rodeados de casi emprendedores, perfecto, ¿no? pero es verdad que al final sí lo digo pues también más a mi entorno más personal y demás, y que ves que la gente en muchas ocasiones tiene más tendencia a, oye, pues me saco una oposición y tengo algo más estabilidad, que no me lanzo a la piscina y estoy 2 años sin cobrar y a ver cómo sale esto. Pero bueno, emprendedores siempre va a haber. Debe de haber muchos más. Totalmente. Eso Juan Roch lo dice, ¿no? Casi Eso cada es. semana, que si no hay emprendedores, pues este país, por mucho que queramos, y dejando de lado la política, es que si no hay emprendedores, no hay empleo, no se crea nada y al final pues no va a tener Totalmente. ningún sentido. Sí, nosotros siempre lo decimos, que al final los emprendedores es el motor económico que impulsa el país, y nuestra misión de algún modo también es ayudar a que cada vez haya más, a que crezcan, a que contraten a gente, y eso de algún modo es lo que genera que haya bienestar en la sociedad, ¿no? Y pegándote un poco más de caña, porque no te estás mojando mucho. COWIC, ¿vale? ¿Cómo se traslada esta fiscalidad o esta burocracia en una empresa? Vosotros que estáis viendo cientos de empresas todos los días, ¿cómo afecta? Es decir, ¿cómo afecta la cuota de autónomos? ¿Cómo afecta el IVA, que al final es lo que entra por lo que sale? Pero ¿cómo penaliza a las empresas pequeñas? Porque al final vosotros tenéis sobre todo startups, aunque sí que hay desde 50.000 de facturación anual hasta millones, pero ¿cómo afecta esa fiscalidad? Porque el flujo de caja al final es el que le cuesta un montón. Y ya sabes que es algo que trabajamos muchísimo en programa y es de los principales pilares que tenemos. A ver cómo afecta, pues al final evidentemente son recursos que si estás dedicando a los impuestos, pues no vas a poder dedicarlos a contratar a más gente, a invertir en herramientas que te dan más agilidad a nivel de procesos. Y evidentemente pues nos gustaría que, sobre todo también en las etapas iniciales, ¿no? que sí que es verdad que salen iniciativas, pues si te acreditas como startup los primeros años el impuesto de sociedades es un poco más bajo. Vale, explica eso un poco más. Sí, bueno, al final esto es una certificación que se tramita en ISA. ¿En ISA? ¿Qué es ENISA? ENISA al final es un organismo público que lo que hace es, bueno, tiene una línea de crédito que es muy conocida, sobre todo entre emprendedores, porque al final es financiación pública no dilutiva, y lo que permite al emprendedor es que en fases muy iniciales, cuando quizá el banco todavía no se abre la puerta porque no tienes un histórico sólido, poder, en el caso de que se haga una ampliación de capital, unas famosas rondas de inversión, pues poder captar un poco más de financiación para poder acelerar esos procesos. Y es una entidad que también es la que se encarga de acreditar a las empresas emergentes como eso, ¿no? como startup, y eso pues tiene una serie de ventajas. 15% durante los primeros años, eso etc. es, justo. Vale, y sobre todo, en este punto, está claro que la fiscalidad es importante. Al final, los emprendedores no nos podemos centrar solo en eso, porque si no, no viviremos y tienes que pasar a la siguiente fase. Pero como último zasca, por si podemos cambiar algo, ¿qué cambiarías dentro de toda la fiscalidad que hay? Es decir, sobre todo para ayudar al emprendedor, porque es lo que tú has comentado, como gran titular, hablando un poco mal, cuando uno empieza es un poco mierdecita, por decirlo así, porque los bancos no te van a apoyar porque no tienes impuestos de sociedades cerrados, los impuestos, aunque los tengas cerrados, normalmente no suelen ser tan atractivos para un banco, entonces no es fácil, que es lo que yo siempre comento, ¿no? Tú vas a un banco y no eres nadie, ¿vale? Entonces da igual el background que lleves detrás, que al final, por desgracia, no te ayuda a nadie al inicio, sino que ya te ayudan cuando ya tienes una trayectoria, una consolidación, que es lo que yo siempre comento. ¿Para qué quiero ayuda después si después ya me voy a autofinanciar yo? Eso es. Entonces, ¿qué comentarías hay al respecto? A ver, yo lo que veo fundamental es que sobre todo en los primeros años de la empresa, que es cuando el proceso es más duro, falta que totalmente, pues que hay iniciativas de reducir los tiempos al máximo para poder hacer la constitución de las sociedades, incluso plantear que generalmente este tipo de empresas los primeros años suelen dar pérdidas, entonces el impacto fiscal tampoco puede ser tanto, pero precisamente tú decías, ¿no? La cuota de autónomos, pues poder verla reducida al máximo para darle algo de oxígeno a los emprendedores que están empezando. Sobre todo es que quien empieza, que no se le pongan tantas trabas, totalmente, porque hay un montón, y que quien empiece, por lo menos que tenga un poco más de ayuda, y después cuando la cosa ya se consolide y haya una facturación y unos beneficios X, pues ahí ya que te pongan un poco más de presión, pero para empezar
siendo honestos, si ponemos trabas es que al final solo va a llegar a la meta pues el 5 o el 10%, incluso ni eso, ¿no? No, total, 100%. Y entrando en otro melón, ¿cómo ves el sistema actual, el ecosistema startup, ¿no? Porque hay una explosión ahora, todo se está vendiendo, todo se está comprando a la vez. ¿Cómo lo ves? El ecosistema al final funciona mucho por tendencias, ¿no? Hace unos años parecía que, bueno, hace cosa de 10 años hubo un boom de todo el tema de los e-commerce. Luego también vimos con el tema de cripto un boom de empresas que utilizaban la tecnología blockchain, que pues, hay algunas que tienen sentido y otras que no. Y ahora, como decíamos antes, inteligencia artificial. O sea, todo el mundo hace agentes de inteligencia artificial y al final lo que vemos es, o sea, nosotros también lo que buscamos mucho es eso, ¿no? Ver de las 5 empresas que aparentemente tienen una solución muy parecida, cuando les vemos por decir algo, en enero de este año y dentro de un año, de todas esas, ¿cuál es la que ha conseguido métricas a nivel de validación de clientes? O sea, ¿cuáles están facturando más? ¿Por qué? Y ahí entender el qué pasa, ¿no? Quizá uno de los otros productos pueda ser mejor, pero si ese emprendedor en concreto a nivel de distribución es capaz de ejecutarlo de mejor forma, pues al final también le va a dar capacidad para, lo que decíamos, contratar a más gente y seguir haciendo la bola más grande. ¿Y dónde crees que está tú el secreto por lo que una empresa dedicándose a lo mismo que la otra? Porque una llega a una facturación X y se hace un bicho, se hace enorme, y otra empresa se queda en una simple idea. Es decir, porque todo no es cuestión de facturación. ¿Qué crees que es lo más importante que hay ahí detrás? El equipo. El equipo que hay detrás, que realmente al final esto va de personas. O sea, quiero decir, a no ser que tengas una empresa que sea algo súper innovador y que no hay nada, comparable en el mercado, que evidentemente eso pues, se vende solo, vamos a decirlo así. Al final el resto, pues esto va de personas, de ventas, de convencer a gente de por qué tu solución es la mejor que el resto y de pues currarse mucho esa parte, ¿no? Que ahora pues, tú también seguro que lo vives. En LinkedIn te entran 20 mensajes al día, que hay gente que ni sabe a qué te dedicas y pues la gente que al final le da cariñito a todo el proceso comercial, al final eso se traduce en resultados, mejores tasas de conversión, más facturación y eso que hace, pues, en definitiva, que la empresa pues, pueda crecer más rápido. Vale. Y todo esto, ¿cómo lo aterriza Lanzadera? Porque al final vosotros insistís mucho en el gran titular que es tener un modelo, ¿no? Sí. ¿Qué significa, sobre todo para los emprendedores que están empezando, que lo que quieres es vender y no te estás calentando la cabeza ni en nada, ni en optimizar procesos, ni en cultura, ni en nada? ¿Qué significa tener un modelo? Porque en este caso Mercadona es tan eficiente, ¿no? Para relacionarlo un poco. ¿Qué es lo que diferencia una empresa de una otra? Claro, bueno, tú lo has vivido con nosotros durante este periodo, ¿no? Pero para nosotros tener un modelo de gestión es imprescindible porque eso te da una agilidad a la hora de tomar decisiones en el día a día brutal y realmente es uno de los principales componentes por lo que una startup es mucho más eficiente que una gran corporación, ¿no? Que siempre decimos que es más un elefante que va muy lento, que sí quizá tiene más músculo financiero detrás, pero también van a otro ritmo. Entonces, con eso, perdona que te corte, ¿quieres decir que una startup tiene la ventaja contra una grande de la agilidad, ¿no? Agilidad, de que 100%. No hay tanta burocracia, no hay tantas jerarquías y al final, como si dijéramos, la forma de intentar ganar al resto, a las empresas más grandes o las corporaciones, eso es. Esa agilidad. Agilidad y velocidad, pero también se necesita estructura para soportar esa velocidad, ¿no? Porque si somos 5 personas y cada uno mira su parcelita y no entiende un poco cómo funciona todo, pues la agilidad se pierde totalmente. Entonces de ahí la importancia que nosotros le damos a, oye, estructura unas bases, una serie de reglas dentro de la empresa, una cultura, y eso no se hace escribiéndolo en un Word y colgándolo en Drive, que también lo hemos visto mucho, ¿no? Sino que hay que hacer reuniones periódicas con el equipo, trasladárselo y ir haciendo también el seguimiento para contrastar que realmente la gente lo está interiorizando y que no es que no es algo colgado bonito, ahí, que es lo que nos pasa, ¿no? Al final podemos tener muchas ideas, con la IA se puede avanzar mucho, etcétera, etcétera, pero al final que no se quede en un documento ahí colgado en el Drive. Totalmente. De primera persona nos pasa. Sí, totalmente. Y sobre todo que baje en cascada, ¿no? Como decís vosotros, que baje. Justo. Y sobre todo que los trabajadores lo puedan interiorizar, que ahí es donde está lo complejo, ¿no? Totalmente. Y un modelo que explica mejor qué es un modelo, es decir, cómo funciona. Yo empecé, nosotros sí que teníamos algo parecido, pero ¿qué es un modelo? ¿Por qué es importante? Y sobre todo, ¿qué mínimos debería de tener?
de forma sencilla para que se entienda, al final el modelo son unas reglas del juego a seguir por todos los componentes de la empresa, que en nuestro caso pues trabajamos por la parte de cliente, trabajador, proveedor, sociedad, que es un poco todo el resto de stakeholders que están conectados en la empresa, quizá no directamente, pero sí indirectamente, o directamente algunos también. Y luego la parte del capital, que al final con esto siempre hacemos referencia a los propietarios de la empresa. Entonces es un poco definir pues, las reglas que rigen todo como esto. Una base de donde parte, ¿no? Eso es. Y mi pregunta, que yo te lo he comentado muchas veces, ¿cómo de importante es implementarlo cuanto antes? Es decir, porque es verdad que nosotros ahora, por ponernos como ejemplo, somos 7 aquí en el equipo, sí. Con una facturación X, pero nos es complicado interiorizar y sobre todo dedicar tanto tiempo invisible o tantas horas invisibles a redactar ese modelo. Total. Y sobre todo después trasladarlo a todo el equipo. Total. Porque al final es que estamos desbordados. ¿Cómo lo harías? ¿Crees que hay un tamaño mínimo de empresa para empezar? ¿Cómo lo ves tú? Nosotros siempre decimos que cuanto antes mejor, evidentemente. Si hay alguien que viene con una idea que todavía no ha ni desarrollado un producto, por decirlo así, pues bueno, tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? Pero cuanto antes lo tengas claro tú y la gente que vayas incorporando a la empresa, pues lo vemos mucho como una inversión que quizá a corto plazo no tenga enseguida muchísimos resultados, pero que a largo plazo se va a notar un montón, precisamente por eso, porque no van a estar yendo a la parte, al número 1 que decimos nosotros para preguntarle cualquier duda que puedan tener, ¿no? Sino que la gente va a ser mucho más resolutiva y lo que venimos diciendo todo el rato, al final eso le va a dar agilidad a la organización. Y por último, Fran, pero sobre todo tú que ves tantas empresas, tantas startups de todos los tamaños, de todos los tipos de negocio, etcétera, un consejo final para alguien que esté pensando montar una empresa, ¿por dónde empezar? Es decir, no te voy a pedir un libro, que es lo típico. Dame un consejo de qué debería de hacer un emprendedor. Esto es muy amplio, ¿eh? Lo primero que esto de experto, pues bueno, al final nosotros trabajamos con muchas empresas y ya sabes que poco a poco vas aprendiendo, pero creo que siempre hay margen de mejorar, ¿no? Y consejo, claro, depende mucho para qué perfil de emprendedor. Para mucha gente que quizás esté en una fase un poco más inicial, yo lo que siempre recomendaría, y a nosotros, por ejemplo, también nos da mucha tranquilidad en esas entrevistas, en el proceso de selección, ver que el emprendedor está lanzándose a la piscina porque ha sufrido esa necesidad en sus propias carnes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final conoce mucho mejor el mercado, tiene contactos en ese sector en concreto y eso también, lo que venimos hablando todo el rato, te hace ir mucho más rápido porque ya conoces eso. Y hay casos de éxito de emprendedores que se han metido en un sector totalmente nuevo y les ha ido bien, ¿eh? Pero vamos, que por un tema lógico es evidente que si ya conoces ese problema y lo has sufrido, vas a encauzarlo todo mucho más rápido. Y otro mensaje que ya hemos dicho antes, pero quiero recalcarlo, es el tema de no desarrolles, no te encierres en la cueva, sal a vender, habla mucho con los clientes y enfoca un poco todo lo que es la estrategia de la empresa en base a lo que te piden, siempre con criterio. Quiero decir, que ahí ya lo sabes que nosotros trabajamos mucho la parte de la misión, de tenerla muy clara, para ver qué hacemos con la empresa y qué no. Porque si cada vez que un cliente te pide algo distinto vas cambiando, al final pues, las personas de la empresa también terminan mareadas y eso no tiene ningún sentido. Entonces, dentro del programa, dentro de todas las píldoras de oro, dame un gran titular. ¿Qué regla o qué cosa debería de aplicar un emprendedor sí o sí? Nosotros ya lo sabes, ¿no? Pero para la parte fundamental del programa es toda la parte del modelo de gestión y consideramos que eso es imprescindible para todas las empresas, bien sea una empresa de software, alguien que vende ropa o independientemente del modelo de negocio. O sea, lo que sí que consideramos fundamental es que se trabaje ese modelo de gestión de forma propia. Nosotros al final ya sabes que lo trasladamos el modelo de gestión de Mercadona, que es el de calidad total, pero lo que siempre decimos es no copiéis esto, o sea, inspiraros en él y adaptarlo a vuestra empresa. Vale, básicamente al final para todos los emprendedores, que modelos hay muchos, que lo decís vosotros cada día también. A vosotros ha funcionado a Mercadona en concreto, pero después otras grandes marcas como Inditex, como el Santander o como cualquier multinacional tiene su propio modelo. Total. Entonces, que cojamos las pinceladas que más nos favorezcan a nuestra empresa y en base a eso que lo desarrollemos. Totalmente. Vale, y como gran titular también, a mí me cambió la vida el dar, pedir y exigir. Sí, nos pasa a muchos. Nos pasa a muchos porque al final no podemos quedarnos con toda la información del programa porque eso después se tiene que ir aplicando poco a poco. Total. Pero sí que hay cosas que funcionan muy bien. ¿Qué es el dar, pedir y exigir?
al final podríamos decirlo que es una especie de metodología que puedes aplicar con trabajador, con proveedor, incluso con otros componentes, donde lo que de algún modo decimos es que lo que tienes que tener muy claro es cuál es el lote de valor que tiene, tengo que dárselo todo y dárselo bien en tiempo y forma, y al final esperamos luego unos resultados a cambio, ¿no? Siguiendo con la parte del trabajador, pues si nos vamos a un comercial, oye, yo te doy la formación necesaria, me siento contigo para que entiendas bien las herramientas que utilizamos, te llevo conmigo a reuniones comerciales para que veas cómo funciona, pero lo que espero de esto es que eso tenga unos resultados a X meses vista, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que es el pedir. El flujo ideal sería pues, que esa persona en concreto, ¿no? Pues pueda llegar a esos objetivos de forma independiente, y la parte de exigir sería, pues evidentemente, si nosotros estamos dando todo lo necesario, esa formación, esas herramientas, y no se llegan a los resultados, aplicar consecuencias, porque si no llegas al punto de aplicar las consecuencias, no impacta realmente todo lo que estás haciendo antes. Vale, entonces, para que el público lo entienda, dar, pedir y exigir implica sobre todo el trabajador, bueno, todos los componentes en este caso, desde el jefe, desde el trabajador, desde proveedores, todos tienen que dar lo mejor posible, es decir, todos tienen que dar o ser muy generosos dando. Después, una vez tú has dado lo que tocaba, ya sea formación, ya sea condiciones económicas, ya sea lo que sea, esperas recibir algo a cambio. Eso es. Que eso del pedir, ¿vale? Y después, por último, tenemos el exigir, es decir, si tú estás dando y recibes no correctamente, no de la mejor forma, ahí sí que toca, que vosotros en eso son muy kamikazes también, el aplicar consecuencias, ¿vale? Eso. Y aquí sí que quiero que peguemos un poco de caña, porque los emprendedores a veces, o la gran mayor parte de los casos, somos demasiado buenos. ¿Cómo lo ves tú en base a tu experiencia? No es bueno, es que estás empezando una idea, tienes X personas trabajando, el dar nos cuesta pocos, desde eventos, fisioterapia, lo que sea, pero después el exigir cuando el trabajador no está dando el resultado o no está llegando a los objetivos, a nadie le gusta pedir explicaciones. Total. ¿Cómo lo ves? ¿Nos pasa a todos los emprendedores o...? Os pasa a todos, y al final lo hemos centrado antes con la parte de trabajador, pero puede aplicar también a proveedor, ¿no? Hay mucha gente que nos dice, oye, pues tengo una dependencia muy fuerte con este proveedor en concreto, y yo estoy pagando todas las facturas en tiempo y forma y siempre se retrasa en darme el servicio que necesito o me manda los productos. Eso nos pasa, para poner un ejemplo claro, en el marketing, ¿no? Que tú has pactado un planning mensual sin ir a paid ni a campañas ni nada, simplemente una planificación mensual del contenido para las redes sociales, y después llega la semana, no se sube el día que toca, no se edita los vídeos el día que toca, y al final es una cosa que tú como emprendedor dices, pues no pasa nada, es lo normal, y no debe ser lo normal. No debería serlo, de ahí nosotros que siempre recalquemos la importancia de exigir y aplicar las consecuencias cuando, o sea, nosotros habíamos pactado esto en este tiempo, te hemos pagado cuando toca, vale, pues si no me das el servicio que merezco, que habíamos hablado, pues cortar la relación comercial en caso de ser proveedor, o nos lo podemos llevar al cliente también, ¿no? De, oye, si yo te ofrezco estos servicios y te los estoy dando como habíamos pactado, lo que espero a cambio es que tú me pagues lo que habíamos pactado también en tiempo y forma, ¿no? Pues lo mismo. O sea, vale, y esto, aterrizándolo un poco al dolor que tenemos muchos empresarios, aterrizándolo al trabajador, ¿cómo lo ves tú? Porque a mí me cuesta mucho, es decir, tú puedes poner unos objetivos para cada uno, unos globales, pero después sí que es verdad que depende de la formación, depende del nivel del equipo, pues se llegan o no se llegan, ¿no? Claro. Y vuelvo a reiterar que a todos nos cuesta poco, es decir, somos muy generosos, pero a la hora de pedir y sobre todo de exigir, no nos da agrado decirle a uno a la cara, no lo estás haciendo bien, te va a dar a la calle por X motivos. ¿Cómo podemos gestionar esto mejor? Claro, o sea, evidentemente la parte de exigir es la que siempre cuesta más, ¿no? A todos nos gusta dar, exigir es lo más complicado. A nadie le gusta. Pero yo ahí, pues si seguimos con el ejemplo del trabajo, lo primero que me plantearía es, o sea, ¿era realista el objetivo que había planteado? ¿Estoy pidiendo demasiado? O sea, ¿le he dado las herramientas y la formación necesaria para que pueda llegar a eso? Y si estás convencido de que es así, o sea, lo que decimos, al final tienes que aplicar esas consecuencias. Y lo más complicado de todo es, siguiendo con el ejemplo del trabajador, plantear los objetivos en un área nueva, no en un departamento nuevo que todavía no tenemos un histórico, no hay métricas detrás que nos ayuden o nos sirvan un poco de guía a la hora de definir esos objetivos, y ahí es cuando cuesta más. ¿Y ahí qué harías? Porque a todos nos pasa un poco con toda la parte de desarrollo y tecnología, ¿no? Con el CTO, ¿no? Que siempre está en todas las charlas de cada semana en la zaguera.
cómo se mide o cómo se contrasta a este tipo de perfiles. Es decir, danos un poco, no vamos a extendernos, pero cómo lo deberíamos de hacer, porque al final yo en este caso como emprendedor no puedo saber de todas las áreas. Al final vosotros también lo comentáis, que tienes que ser un poco sabio en todo, pero a la vez cada uno tiene que desarrollar su estrategia y tiene sus responsabilidades. Justo. ¿Qué feedback les darías a los emprendedores? Es decir, cuando no sabes contrastar o qué pedirle a un trabajador, porque tú no has estudiado eso en concreto, preguntamos a otros emprendedores, buscamos en ChatGPT, ¿cómo lo hacemos? ChatGPT se está convirtiendo en el mejor amigo de todos, yo creo ahora. En un coceo que se lleva ahora. Totalmente. No, a ver, ahí nosotros lo que siempre decimos es que si tu empresa es de, por decir algo, una marca de ropa, tú tienes que tener unos conocimientos básicos y lo que siempre recomendamos es que te empapes de, como tú decías, por lo menos tener unas nociones básicas de todo para que no te la puedan colar, efectivamente. Pero también tienes que aprender a delegar y a saber pues, distribuir esas responsabilidades en cada una de las personas clave del equipo y al final yo creo que eso es la esencia, ¿no? Hombre, antes mencionabas el ejemplo del CTO. Si se cumplen, o sea, si se fijan, por ejemplo, un periodo de desarrollo y con unas entregas y en el 90% de los casos se incumplen, pues hay que rascar un poco qué es lo que está pasando ahí. Nosotros lo que siempre venimos a decir es por falta de esfuerzo o es porque realmente estamos poniendo mal los deadlines y estamos apretando más de la cuenta cuando realmente son tiempos de pactados que son poco realistas. Pues ahí es un poco lo que hay que jugar. Pactarlo dentro de todas las partes. Y sobre todo también pues, es medir el esfuerzo de la persona. O sea, es porque eso es súper clave, por favor. No midamos solo el resultado, que es lo fácil. Totalmente. Como a nosotros nos pasa a nivel comercial, ¿no? Pues tienes que llegar a 30 contratos al mes, me lo invento. Eso es muy fácil de medir, pero al final no debería ser el resultado, ¿no? Es decir, debería ser todo el esfuerzo que hay para llegar a ese resultado, lo que deberíamos de medir, ¿no? Total. Y después, a nivel dentro del equipo, ¿cómo lo ves tú? Porque claro, el número uno, en este caso el jefe, puede tener esta idea, esta mente más abierta a nivel cultura, etcétera, pero dentro del equipo también, ¿cómo lo gestionáis en Mercadona? Porque está el directivo líder, ¿no? Que eso la gente no lo va a entender, pero vosotros pretendéis que desde arriba hacia abajo todas las personas sean capaces de ser directivos, es decir, de que tengan ahí un rol X y que sepan pedir, exigir. Justo. ¿Crees que entre el equipo también se tiene que mantener mucho esta idea sobre todo, de exigencia? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. O sea, porque al final en cualquier organización, ¿no? Cuando tú ves que las personas de al lado, pues por ejemplo, en el horario laboral están dedicándose a otras cosas que no son su responsabilidad, lo que hace de algún modo es lo que siempre decimos, ¿no? El cáncer que se va extendiendo poco a poco entre el resto de, oye, pues si tú estás buscando X en tu tiempo y yo estoy aquí currando, tu persona responsable, tu directivo, no está aplicando consecuencias contigo, ¿yo por qué voy a estar haciéndolo, ¿no? Entonces, ahí lo que siempre decimos es que al final la responsabilidad la tiene el coordinador en ese sentido. ¿O qué debería hacer un emprendedor antes de empezar? Lo mínimo. Conocer muy bien el mercado al que se va a dirigir, entender muy bien el problema que van a tener sus clientes y tener claro que realmente la solución que le va a dar es algo diferencial, por decirlo así. Y sobre todo, pues eso, lo que decíamos, lo que venimos hablando antes, de lanzarse a validar lo antes posible y tener muy claro un poco pues, toda la estructura de empresa de la que parte y a la que quiere llegar. Y nosotros también pues, empujamos mucho siempre a revisar y hacer ese plan financiero, que luego nunca se cumple, pero por lo menos sí que te sirve un poco de guía, ¿no? Vale. Otra pregunta. ¿Inversión sí o no? Inversión sí o no depende mucho de tu modelo de negocio y en definitiva eso de la operativa de la empresa, porque hay empresas que son invertibles y otras que no. Y nosotros también lo hemos vivido muchas veces que gente se encabezona con que tiene que levantar rondas de inversión cuando su empresa no es invertible y pierde muchísimo tiempo en eso. Y eso al final le saca del foco de la empresa y ralentiza todos los tiempos. ¿Cultura sí o no? Sí, totalmente. O sea, vamos, venimos hablando todo el podcast, el tener una cultura muy fuerte hace que la organización sea mucho más ágil, o sea que sí, rotundo. Y la última pregunta, ahora sí, dime un libro, por favor. Nosotros ya sabes que siempre os damos algunos en Lanzadera. A mí uno de los que más me gusta es el de 0 a 1, porque cuenta un poco pues eso, ¿no? Cuáles son las claves para realmente conseguir que esa empresa arranque bien y se consoliden las bases Por cierto, lo hemos trabajado y ese libro brutal. Que no nos calentemos tanto la cabeza en hacer algo súper bonito, es decir,
que antes de nada salgamos al mercado, preguntemos incluso a la familia, que es lo más simple, que la opinión no va a ser la más realista, pero sobre todo que lancemos algo, aunque no esté ni desarrollado ni nada. Que salgamos y en base a tener esa mínima opinión, pues ya vayamos montando todo encima de eso. Total, y la importancia de la misión, o sea, de tener muy claro a qué nos dedicamos, quién es nuestro cliente, cómo le resolvemos sus necesidades y ser radicales y saber decir que no también, cuando algo se sale de ese marco, cortarlo rápido. O sea, que yo creo que son un poco los puntos fundamentales que te diría. Perfecto, pues nada, pues muchas gracias, Fran, ti, Héctor, por haber venido y espero que sea de mucho valor todo este conocimiento. Sí.